si ya estás, porque queremos conocer y hablar un poquitito sobre nuestro gran prócer, nuestro padre de la patria, este general José Francisco de San Martín, que queremos que nos cuentes un poquitito. No sé si ya estamos en conexión con Alexis, ya le damos la bienvenida. Todavía, ahí está Alexis. Hola Alexis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pero muy bien, y qué lindo tu marco natural. Contanos primero que nada, brevemente, ¿dónde estás? Estoy en el Clubhouse del complejo El Cairel Casas y Apartment de Paso Sí. de la Patria. Ay, me Estoy encanta. Vamos a mandarle un saludo a Perica Montanaro, porque ella, Graciela Montanaro, es quien administra ese exactamente, lugar. querida amiga Graciela Montanaro. Hoy la tengo a Perica de productora. Mi Ella está vida. siendo asistente acá, asistente de producción. Sí. Este, organizamos la transmisión desde acá, desde el Clubhouse, Sí. para que salga perfecto con el Buenísimo. fondo de la arboleda del Ay, Cairel, divino. desde donde se puede ver la pileta, desde donde se puede ver los espacios comunes del complejo. Divino, y ahora que ya sé que podemos pasear por Corrientes, nos vamos a ir a pasar seguramente a disfrutar un lindo fin de semana hasta Paso de la Patria, ahí ese complejo El Cairel de departamentos y casas, un lugar soñado. Alexis, no sabía si vamos a poder... Soñado, y vinimos a compartir el fin de semana largo con amigos, a descansar. Y bueno, en este lunes feriado me encontraste acá tomando un champancito, porque estoy tomando un champancito con Graciela, Yo café, porque café. estamos, a esta hora quisiéramos tomar el café de Tico, pero Sí, estamos tomando un champancito de sobremesa. me parece Se muy extendió bien. la sobremesa del almuerzo. Me parece muy bien, hay que disfrutar el feriado, y yo como no sabía que íbamos a estar en contacto, y me leí pero toda la vida de nuestro querido San Martín, y me encanta, porque la verdad que un prócer y una historia como para conocer a fondo, Alexis. Así es. Bueno, hoy nos toca recordar el 170 aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, en su exilio en Francia, ¿no es cierto? Él muere después de estar durante muchos años exiliado en Europa. Muere a los 72 años, lo cual era una edad muy avanzada para la época. Muere con el aspecto de un anciano. Imagínense ustedes esa imagen de él con sus nietas, donde aparece con sus dos nietas, y que es verdaderamente un anciano. Y para nosotros hoy una persona de 72 años es Es joven, ¿no es joven, cierto? totalmente. Pero en el contexto de la época, a mediados del siglo XIX, una persona de esa edad era una persona de edad avanzada. Exactamente. Ayer veía, Y perdón, veía en un... tenemos mucho para decir del Libertador Bueno, en una fecha tan significativa como esta, cuando pensamos que San Martín podría ser analizado, estudiado desde diferentes aspectos, ¿no es cierto? Podríamos pensarlo desde su genio militar como estratega, ¿no? La táctica y la estrategia de San Martín hoy es estudiada en diferentes universidades europeas y de todo el mundo, porque su genio militar sigue siendo admirable hasta hoy, después de tantos años, después de 170 años de su muerte, sí. y después de 200 años de su gesta, de su epopeya. También podremos estudiarlo y analizarlo al Libertador desde su dimensión humana, porque fue un hombre extraordinario desde la dimensión humana, que nos dejó, era un hombre pleno de valores, y que nos dejó una impronta de valores inmensos a la patria, ¿no es cierto? Su servicio a la patria fue enorme. Por lo tanto, el ejemplo, ¿no? La ejemplaridad de San Martín en su humildad, en su desapego por los bienes materiales, en su desapego por los méritos y los honores,
en su enorme ejemplo para su hija y para las nuevas generaciones, sigue siendo hoy el símbolo de la argentinidad, sin duda, ¿no? Es Exacto. el héroe máximo, como dice el himno al Libertador, padre augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad. Esa podría ser una síntesis de esa imagen, ¿no? Exacto. Su dimensión humana. Sí. Y también, y también podemos rescatar otro aspecto de la vida de San Martín, que es su historia como gobernador intendente, su gestión, podemos decir así, su gestión como gobernador intendente de Cuyo, donde Sí. se lo reconoce como un gran administrador de los recursos que en ese momento escasos, que en ese momento podía tener para la formación del ejército de los Andes. Él prepara el ejército de los Andes en el campamento del Plumerillo en Mendoza y durante ese tiempo es gobernador intendente de Cuyo. Ese tiempo como gestor, como administrador en la gobernación de Cuyo, le valió que hoy el día de los administradores es el día en que San Martín asumió como administrador de la gobernación intendencia de Cuyo. Mirá, no sabía eso. Sí, sí. Se lo reconoce también como un gran administrador, ¿no es cierto? Como un gran gestor en la administración pública de los recursos en aquel momento. Le gustaba mucho el arte también. Leí por ahí que le Le gustaba gustaba pintar mucho el barcos. arte, era un gran lector. Un gran lector. San Martín tenía la particularidad de que viajaba con toda su Sí. biblioteca, porque él se llevaba la biblioteca al campamento y como vivió gran parte de su vida durante esos años en que estuvo en campaña, vivió en campamento con sus soldados, Sí. él se llevaba su propia biblioteca y la trasladaba para cada lugar a donde tenía que acampar. Exacto, y hablamos de una biblioteca de 850 libros, ¿eh? No es una biblioteca Y de era una 20, biblioteca 30 libros. voluminosa, una biblioteca importante, Sí. que él inclusive le prestó a San Martín, San Martín le prestó a Belgrano, el otro padre de la patria, Sí. le prestó 2 libros de su biblioteca cuando le enseñó cómo tenía que preparar el ejército del norte, cómo tenía que armar el Mirá. ejército del norte. Sí. Belgrano, que era un hombre que no había tenido formación militar, Claro. estudió táctica y estrategia con 2 libros que le presta el Libertador y de su propia biblioteca le presta esos libros que no sabemos si los prestó o los regaló con el objeto de ayudarlo a Belgrano a formar el ejército del norte. Mira vos, sí, sí. Y también Alexis pensaba ya en el papel de la mujer dentro de la sociedad. Ya en esta época también para él era importante el rol de la mujer. Fue un avanzado en muchos aspectos, dado que su formación en Europa, él le dio una visión diferente, de hecho que él fue un revolucionario en muchos aspectos, fue sin duda el padre de la patria porque impulsó sobre todo la independencia nacional. Cuando San Martín llega a Buenos Aires en 1812, ya se había producido la Revolución de Mayo, por lo tanto Buenos Aires ya estaba siendo gobernada por un gobierno autónomo, por un gobierno propio, y él es uno de los grandes promotores de la Declaración de la Independencia Nacional en el Congreso de Tucumán en 1816, ya cuando él estaba en campaña, ¿no es cierto? Él ya estaba llevando adelante la campaña emancipadora de la América del Sur, como se decía en ese momento. Perfecto. Sí, 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 sí. La verdad que tanto para leer y tanto para descubrir de San Martín, de estos hombres que entregaban aparte tanto, ¿no? Y qué locura, porque él se forma en el ejército español desde los 11 hasta los 34, pero imagínate que querer volver al lugar donde él había nacido, ¿no?
En realidad él tuvo una vida muy extensa en Europa. Él estuvo aproximadamente 22 años siendo parte del ejército español, ¿no es Claro. cierto? Toda su formación en la escuela militar en Europa, estando en España, él vive 22 años, porque él se va muy joven desde Yapeyú, es decir, en Yapeyú nació y Claro. vivió apenas 3 años. Sí. Fue a Buenos Aires, a los 5 años se traslada a España junto con su familia y desde España regresa recién en 1812. Por lo tanto, él vivió muchos años en España hasta formarse y cuando regresa ya llega a Buenos Aires con la formación de la escuela militar y ya siendo un militar formado, ¿no es cierto? Poniéndose a las órdenes del gobierno argentino, digamos, para avanzar en la emancipación de la América del Sur, como se decía en ese tiempo. Alexis, háblame algo de los amores de San Martín. Bueno, es muy interesante ese amor con, bueno, creo que es la parte más simpática que podemos contar, ¿no? San Martín se enamora de Remedios Escalada de San Martín, se transforma en su esposa. A los 14 años, ella era muy joven, Claro. Él la conoce en la casa de los Escalada. Cuando él llega a Buenos Aires en 1812, llega acompañado por su gran amigo Carlos María de Alvear, que es el que lo presenta en la sociedad porteña de ese tiempo. Él venía a insertarse en la sociedad porteña y por lo tanto Carlos María de Alvear, que era un hombre de prestigio, de un apellido prestigioso para Buenos Aires, entonces él lo inserta en la sociedad de Buenos Aires, llevándolo a determinadas reuniones, y una de esas reuniones, de las más importantes que había en la época, eran las tertulias de la familia Escalada, las que se hacían en el salón de la casa de los Escalada. Su suegra, doña Tomasa de la Quintana de Escalada, era una de las mujeres más distinguidas de Buenos Aires, lo recibe en su casa como amigo de Carlos María de Alvear. Y allí le presentan a Remedios. Sí. Remedios era una niña prácticamente, tenía 14 años, y era además una de las bailarinas más famosas de Buenos Aires, porque era, aparte de muy bella, bailaba muy bien, entonces estaba catalogada como una de las bailarinas las mejores de Buenos Aires. Entonces ella siempre bailaba en las tertulias y en las distintas recepciones, en los recibos que se hacían en las casas de las familias patricias de Buenos Aires, de la cual ella pertenecía a una de las familias más prestigiosas de la época, que era la familia Escalada. Se conocen ahí. San Martín tenía 34 años cuando contraen matrimonio. Al muy poco tiempo, no llegan a estar un año comprometidos, se casan a los 6 meses, y a partir de ahí, bueno, hay toda una historia de amor con Remedios, que lamentablemente termina muy pronto porque Remedios muere muy joven. Sí. Remedios muere a los 18 años. Wow, de una enfermedad muy grave. Ella padece de leucemia, una enfermedad que no se podía tratar en ese tiempo, claro, que no tenía tratamiento en ese tiempo, y por lo tanto ella muere muy joven a los 18 años. Y él estaba lejos, ¿no? Cuando él llega, ella ya había fallecido. Exactamente. San Martín estaba preparando el ejército del norte, estaba preparando el ejército de los Andes en el Plumerillo, estaba en Mendoza, cuando ella muere en Buenos Aires. Claro. Por eso, él, cuando regresa a Buenos Aires, lo que hace es colocar en la tumba de ella una lápida que hoy se puede visitar en el cementerio de la Recoleta, ajá, en el que dice:
Remedios Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Mi vida, qué lindo. Esa hermosa placa se puede ver hoy, es una placa de mármol, es una lápida En el que cementerio. guarda los restos de Remedios. Y la historia más interesante es la relación de San Martín con su suegra, doña Tomasa de la Quintana de Calada. Sí. Fíjate que su hija, Merceditas, se llama Mercedes Tomasa, justamente haciendo alusión a su abuela Tomasa. Sí. Pero como a nadie le quiere la suegra, a San Martín tampoco le quería a su suegra. Claro. San Martín tenía una relación muy difícil con su suegra. Claro. Doña Tomasa de la Quintana de Calada, que era una mujer muy distinguida de la sociedad de Buenos Aires, lo consideraba él un tanto rústico en sus modales, en sus formas, para el prestigio social que tenía San Martín como militar. Era un hombre muy prestigioso en su época. Ya San Martín era un hombre de gran prestigio social, pero a pesar de ello, era un hombre tan sencillo que tenía gestos muy humanos y muy importantes. Por ejemplo, él comía con sus soldados parado y en camiseta. Es decir, dice que él se sacaba la chaqueta y quedaba en camiseta y así comía parado con sus soldados. Mirá vos. Igualándose a los soldados, siendo él el jefe del ejército. Estos signos, digamos, estos gestos de su personalidad, no le caían bien a su suegra. Entonces su suegra lo apodó, digamos, le decía despectivamente el soldadote. Le llamaba el soldadote y trataba de evitar encuentros con él. Es decir, que cuando menos lo veía, mejor. Claro. Era la costumbre de doña Tomasa. Mirá vos. La historia dice que al final muere su esposa. Remedios, sí. Remedios. Entonces, después doña Tomasa queda viuda porque también muere su suegro. Mira. Y al final, los únicos dos que sobreviven a la familia son San Martín y su suegra. Claro. Y de por medio estaba su hija Mercedes, que había quedado al cuidado de su suegra al morir tan joven su esposa. Por lo tanto, cuando San Martín termina la campaña y decide exiliarse en Europa, regresa a la casa de su suegra a buscar a su hija Mercedes para llevarla al exilio con él a Europa. Está bien. Y se van Entonces, juntos. finalmente se tiene que reencontrar con la suegra para buscar a su hija y poder viajar definitivamente a su exilio europeo. Claro, exactamente. Y ahí fue como un reencuentro también, ¿no? Entre el padre y la hija. Y ahí hubo un encuentro entre el padre y la hija, y él tuvo que volver a hablar con la suegra a pesar de todos sus, digamos, que no se llevaban mala relación. Exacto. Y de todas sus idas y vueltas, tuvo que volver a hablar con su suegra, ya siendo viudo de Remedios, para buscarla a su hija, que había sido criada prácticamente por doña Tomasa. La mamá había muerto muy jovencita. Qué lindo, Alexis, me encanta este paseo por la historia de este gran prócer, nuestro padre de la patria, ¿no? Uno de los grandes próceres argentinos. Tenemos mucho más que hablar de San Martín, porque realmente la vida de San Martín, si bien él estuvo poco tiempo, podríamos decir, en Argentina, porque más tiempo vivió en Europa que en Argentina, pero el tiempo que estuvo en Argentina fue tan intensa su vida, tantos los servicios que prestó a la patria en esos años en los que se dedicó
a la emancipación, a la enorme campaña de la emancipación, y además podemos decir también sí, de que la figura de San Martín trasciende absolutamente a la historia argentina y es sí, enormemente sí. respetado en la historia peruana. Y Para Chile los y Perú, peruanos es el héroe exactamente. nacional, sin Sí, duda. a mí me tocó estar También muy recordado por los chilenos, Sí, por también. su amistad con el general O'Higgins, Bernardo Sí, de O'Higgins, que es el héroe nacional de los chilenos. San Martín sí. con Bernardo de O'Higgins comparten la gestión de la emancipación también de la libertad chilena, Exacto. por eso es libertador Sí. de las tres naciones, ¿no? A mí De me los tres tocó estar países. en Lima el Argentina 20... cruza, Sí. cruza los Andes para libertar Chile junto a Bernardo de O'Higgins y después toma un barco y se va a Lima, A Lima, la Lima exacto. gentil, la Lima de los virreyes, la ciudad de los reyes, y se transforma en protector del Perú. Exactamente. En Perú funda la Biblioteca Nacional Sí. del Perú, está durante un tiempo como protector del Perú y Exacto. después regresa ya para su exilio definitivo. Exactamente. Es decir, que es recordado en esta recordación de la historia, es recordado por la historia de los tres países Exacto, como en un los que gran, estuvo como libertador. Como un gran prócer libertador. Gracias, Alexis, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias Bueno. y que vos sigas disfrutando de ese lugar maravilloso. Un beso grande y nos vemos prontamente. Que sigas bien disfrutando. Bueno. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, se nos acabó la tarde. ¿Cuánto había?